Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado, escrito por Mark Finley en la voz de Erwin Ochoa. Continuamos con la lectura de nuestro capítulo 7, Cómo conservar la salud financiera. No hay duda de que los graves problemas económicos provocan trastornos que involucran la vida en su conjunto. No es raro que la gente sufra ataques de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental cuando experimenta una disminución abrupta de sus ingresos. La recesión económica causada por la pandemia de la COVID-19 ha resultado en una alarmante ola de desempleo y esto proyecta una serie de trastornos en la sociedad. La gente se enferma y muere como resultado directo de la crisis financiera, el hambre avanza en el mundo, el desarrollo y el futuro de muchos niños se ven seriamente comprometidos, los matrimonios fracasan, además de una serie de otros trastornos que afectan a la sociedad. Satanás, el archienemigo de Jesús, es el creador de todo el mal en el mundo. El diablo nunca anda en nada bueno, ya sea actuando a través de fariseos y otros líderes religiosos de la época de Jesús a fin de evitar la obra de Dios para la salvación de los pecadores, o causando una pandemia que acaba con la vida, el sustento y el bienestar futuro de millones. Lo bueno es que Dios no es como el dueño ausente de una propiedad que nos dejó aquí solos. Al contrario, Él envió a Jesús para que disfrutemos de una vida plena a pesar de los ataques del enemigo. Incluso con la presión económica extraordinaria que la crisis impone a las familias, los padres deben actuar para preservar la salud mental suya y la de sus hijos durante este periodo de inestabilidad e imprevisibilidad. El diálogo y la paciencia son esenciales en este proceso. La preocupación y la ansiedad se han apoderado de millones de personas. Temen la COVID-19 o alguna otra enfermedad futura. Se enteraron del aumento de muertes y temblaron de miedo. Se preocuparon por sus hijos, sus nietos o sus padres ancianos y muchos todavía se sienten así. O tal vez tienen miedo del factor financiero. A muchos les preocupa no poder pagar el alquiler o financiar su propia casa. Se preocupan por una empresa que ha cerrado y tienen miedo de no tener trabajo después de la pandemia. Para algunos es aún más cruel no saber cómo alimentar a su familia. Están al límite ante tanta incertidumbre sobre el futuro. La respuesta al miedo debilitante es la confianza en el amor, el cuidado y las provisiones de Dios para nosotros. La palabra de Dios nos da ejemplos reales de las crisis que enfrentaron los hijos de Dios y cómo desarrollaron una confianza más profunda durante los periodos de prueba. Estas historias bíblicas revelan principios eternos que desarrollan la fe. Fueron escritos en otro tiempo y lugar, pero continúan hablándonos en este tiempo y lugar. Fueron escritas hace siglos, pero se expresan con relevancia en el siglo XXI a un mundo devastado por una pandemia mortal y abrumadora. El reino de Judá enfrentó una grave crisis, la devastación y la muerte acechaban a la puerta. La catástrofe parecía segura. El gran rey asirio Tiglat-Pilser III estaba obsesionado por conquistar el Medio Oriente y había dominado gran parte de la Asia Occidental. Usías, rey de Judá, era la principal figura de la resistencia contra la opresión asiria. Usías había reinado durante 52 años, del 791 al 739 a.C. Durante su gobierno la nación había prosperado. Las zonas desérticas habían sido reconquistadas. Los muros de Jerusalén habían sido fortificados. La nación había expandido su territorio. La prosperidad de Judá se debía en gran parte a la fidelidad de Usías a Dios. Sin embargo, en un acto de arrogancia y vanidad, trató de quemar incienso en el templo. Esto era responsabilidad exclusiva de los sacerdotes. Fue inmediatamente afectado por lepra y finalmente murió. La nación quedó devastada. Su gobernante estaba muerto. La ruina parecía segura. Todas las esperanzas de resistir al ejército aparentemente invencible de Asiria se habían desvanecido como una sombra. Los habitantes de la nación estaban paralizados por el miedo. Se acercaba un invasor enemigo y parecía que no había mucho que hacer al respecto.
En el momento de esta catástrofe, Isaías escribió: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías 6:1. En medio de una crisis, el trono del cielo no está vacante. Dios le aseguró a su pueblo que Él tiene todo bajo control. Él todavía es soberano. La crisis no toma a Dios por sorpresa. Dios no nos deja solos en medio de nuestras mayores pruebas. La pandemia puede atacar, pero Dios permanece sentado en su trono. Un enemigo invasor, un coronavirus devastó la tierra, pero estos tiempos difíciles podemos aprender lecciones de confianza. Cuando el miedo abandona la escena, dejando espacio para la confianza, la paz inunda nuestra vida. El profeta Isaías declaró una poderosa promesa al pueblo de Dios. Su mensaje sigue resonando en los pasillos del tiempo. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Isaías 26, 3 y 4. El sencillo secreto para sobrevivir en cualquier crisis que enfrentamos es la confianza en que el Creador del universo y Redentor del mundo nos ama y se preocupa por nosotros, independientemente de lo que nos esté afectando o lleguemos a enfrentar. Cuando las enfermedades invaden nuestra tierra, cuando nuestro cuerpo arde de fiebre, cuando la vida parece desplomarse, aún podemos confiar. Podemos creer que por medio del Espíritu Santo, Dios está con nosotros, nos fortalece, nos alienta, nos apoya y nos da la esperanza de una mañana mejor. Por lo tanto, podemos dirigir nuestra mirada hacia el día en que la enfermedad, el sufrimiento y la angustia ya no existirán más. Los esperamos para la lectura de nuestro último capítulo, donde encontrar seguridad.